Servicio de Impuestos Internos reveló que entre el 2001 y el 2004 suscribió convenios de intercambio de información sobre contribuyentes con las empresas DICOM, Data Business de Servicios Integrados de Información y Sinacofi. La información fue publicada luego de que en octubre del 2012 la Fundación ProAcceso solicitara información al respecto, apelando a la Ley de Transparencia. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el director jurídico de la Fundación ProAcceso, Rodrigo Mora. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. En primer lugar, ¿ustedes por qué solicitan, cierto, haciendo alusión a la Ley de Transparencia, estos informes que darían cuenta de este intercambio de datos? Bueno, en general el actuar de la Fundación ProAcceso está basado en cautelar, digamos, el derecho de acceso a información pública y también, por otra parte, velar por la protección de los datos personales en la administración del Estado. Son, digamos, dos bases, digamos, de nuestro trabajo habitual. En ese aspecto nosotros el año pasado, finales, hicimos un estudio pequeño de monitoreo del estado del tratamiento de los datos personales en la administración del Estado. Hicimos ciertas preguntas a varios servicios públicos y descubrimos que en algunos de ellos existían convenios de intercambio de información de datos personales. ¿El Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos y también habían otros, los cuales no quisimos ahondar, digamos, porque no teníamos toda la certeza, eran bastantes preguntas. Y dentro de ellos estaba el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros no sabíamos efectivamente si esas bases de datos habían sido entregadas, cuál era la magnitud de esa entrega, ni tampoco si había pago o no de por medio. Por lo tanto, decidimos pedirle al Servicio de Impuestos Internos una información que, por regla general, debería haber estado dentro de su página web como parte de la obligación de transparencia o parte de la información oficial que los servicios públicos tienen que publicar en sus páginas. ¿Y esto no estaba? Y esto no estaba. Entonces nosotros a mediados del año 2012, presentamos un recurso de amparo ante el Consejo de Transparencia, ya que el Servicio de Impuestos Internos nos denegó la información en un primer momento. ¿Pero negó la información o negó los informes que daban cuenta que existían estos intercambios de datos? No, la denegó porque esgrimió el Servicio de Impuestos Internos que habían derechos de terceros involucrados, derechos de propiedad, etcétera, involucrados en este acceso, digamos. Entonces dijo, bueno, nosotros primero no le podemos dar la información porque aquí, digamos, se están vulnerando derechos económicos y comerciales de las empresas a las cuales nosotros le hemos transferido a esta base de datos, porque estos convenios están bajo cláusulas de confidencialidad, etcétera, una serie de razones que el servicio esgrimió en ese instante en el Consejo de Transparencia. Bueno, y avanzando en el tiempo, la quinta sala de la Corte de Apelaciones mandató finalmente al Servicio de Impuestos Internos para publicar esta información. ¿Y con qué se encontraron? Claro, antes que eso, exactamente. Sí. Nosotros estuvimos con el Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia nos da el favor, nosotros en un primer lugar estamos, digamos, con esas bases, no hay ningún problema, pero esas bases les corría un plazo al Servicio de Impuestos Internos para interponer un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y eso nos tiene en el fondo a nosotros en una nueva instancia judicial y finalmente ahí está en el fondo la quinta sala de la Corte de Apelaciones, decide fallar a nuestro favor y hace públicos los convenios. En el fondo que eran convenios secretos porque no había manera de conocerlos si no fuese por medio de la Ley de Transparencia y aún más debieran haber estado publicados en la página web como parte de las obligaciones de transparencia activa. O sea, finalmente se hacen público por la gestión que ustedes realizan. Exactamente, sí. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? ¿De qué se trata estos convenios de intercambios de información sobre contribuyentes? Básicamente son convenios de intercambio de las bases de datos que recopila el servicio a partir de las funciones que realiza como recaudador de impuestos y también como garante del cumplimiento tributario. Son bases de datos que tienen que ver básicamente con el RUT de los contribuyentes, con el nombre de los contribuyentes, con el número de timbraje, personas naturales y jurídicas, y en algunos otros casos con información relativa a las propiedades que el servicio tasa para efectos de bienes raíces y tasación de vehículos. Exactamente. Lo más impresionante que tiene, digamos, un poco estas bases es probablemente la antigüedad que tiene. O sea, estas bases empiezan, son del año 2002, más o menos, 2002 al 2004, se circunscriben estos tres acuerdos, los principales, y una vez que se firman, en el fondo, son acuerdos de ejecución sucesiva. O sea, estos acuerdos están vigentes aún, entre servicios y esta empresa de datos. Lo que significa que cada mes el servicio le entrega a esta empresa de bases de datos la información que está contemplada en los convenios
y a su vez la empresa de base de datos le permite el acceso libre para consulta al servicio de impuestos internos sin costo. Entonces, lo que podríamos pensar es que el servicio finalmente paga el servicio de, por ejemplo, de ICOM, en vez de pagarlo con dinero, lo paga con base de datos. Es base por base. ¿Qué te parece a ti esto, que ustedes lo hacen público y finalmente dan a conocer esta información? A ver, a mí, yo la primera cosa que me parece un poco, que considero que los convenios están un poco atrasados. En verdad creo que tiene que existir por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que sí se ha demostrado desde el punto de vista de lo que ya ha anunciado el director nacional subrogante, una política de apertura de datos que es mucho más exigente de la que están manejando hasta el día de hoy, que era bastante precaria. O sea, en cualquier caso, nosotros no tendríamos que haber generado este juicio para conseguir esta información. Esta información debería haber estado en la página web. Pero te sorprende más, bueno, más allá, cierto, de, en el fondo, de acuerdo a la versión de ustedes, esta omisión a la ley de transparencia de no tener publicada esta información en la página web del Servicio de Impuestos Internos, más allá que los mismos convenios donde existe esta transferencia de datos de contribuyentes, que bueno, hay ciertas cláusulas, no pueden ser utilizados por derivados a terceros, pero de igual manera son los datos personales que recauda en este caso el Servicio de Impuestos Internos. Efectivamente, o sea, yo creo que desde el punto de vista ya como más de fondo de los convenios, tú entregas bases de datos para que el Servicio de Impuestos Internos haga o cumpla con sus potestades públicas, es decir, cumpla con sus funciones. Es decir, tú las entregas sabiendo que la ley te obliga, porque el Servicio de Impuestos Internos, que es el Estado, en el fondo tiene que ocuparlas para recaudar impuestos y fiscalizar. Exacto. No para que las entregue a terceros y privados, en el fondo. Podríamos caer incluso en el absurdo que esos terceros, por ejemplo, para tú saber la información que esos terceros tienen, que antes correspondía a impuestos internos, tú le tengas que pagar a ellos, por ejemplo, para salirte de esa base de datos, de DICOM, por ejemplo, generar un derecho de cancelación. O en segundo lugar, por ejemplo, podríamos llegar a la hipótesis, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos le entregue esas bases de datos a esos terceros y que luego yo, por ejemplo, no tenga idea de cuándo se generaron estas transferencias. Estas transferencias tienen 14 años y el día de hoy, o 13 años, y el día de hoy un montón de personas en las redes sociales decían, oye, pero qué impresionante, que, o sea, en el fondo aquí existe cierto secreto que no es saludable, digamos. Cuando hay un esfuerzo por parte de las autoridades de al menos velar, cierto, por la información, cierto, de los usuarios, ¿qué te parece esto? Yo creo que esto podría significar, digamos, un interesante aliciente para que en el fondo la política de impuestos internos respecto a datos personales y acceso a información en general fuera mejor. Y creo que no solamente de impuestos internos, sino que en verdad de todo el sector regulador chileno que contempla recolección y tratamiento de bases de datos. O sea, yo creo que estamos realmente en pañales, digamos. El Consejo para la Transparencia, por ejemplo, tiene la facultad de velar aquí por estas bases de datos, pero efectivamente no tiene ninguna potestad fiscalizatoria real porque la ley no se la entrega. Entonces, acá hay una serie de desafíos institucionales que creemos que, sinceramente, que Chile tiene que asumir. Bueno, y con esto es un paso para al menos a lo público y al menos plantearlo para la discusión. Gracias por acompañarnos, compartir parte de este análisis. Está en la página de ustedes también disponible la información. Exactamente. Nosotros en una hora más vamos a subir los convenios para que la gente los pueda conocer, etcétera, y para hacerlos públicos. www.proacceso.cl. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Macarena.